12. El libro de Romanos, capítulo 12. Si usted lo tiene, dice amén. Si no, juntos leemos acá en la pantalla la palabra de Dios. La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: por lo tanto, amados hermanos, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Levante su mano en esta noche. Gracias, papá. Gracias, eterno Dios, soberano. Te bendecimos, bendecimos tu nombre. Bendecimos tu gran nombre porque tú eres nuestro poderoso Dios. Tú eres nuestro valiente guerrero, el que nos entrega la victoria. Gracias, Espíritu Santo, porque estás acá. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu presencia, de tu persona. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tienes el control en esta casa de todo lo que vayamos a hacer. Que cada palabra que recibamos en esta noche, Señor, podamos ponerla por obra. Que sea un árbol fructífero, Señor, que trae frutos para ti al 100%, de gratitud, de acción de gracias, de entrega, de alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Romanos 12 es uno de los capítulos que para nosotros los cristianos es como la base, ¿verdad? Todos conocemos en especial el versículo 3, el versículo 2, perdón, y esa partecita en especial. La voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Dígale que está a su lado: la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y yo sé que todos los que estamos acá en esta casa tenemos la dicha y el honor de que seguimos a Dios, que le servimos, que hemos determinado hacer lo que estamos haciendo, nuestra vida cristiana, porque verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es solamente algo que se busca o se pide para tomar una decisión, no. Y muchas veces pensamos que la manera de encontrar o saber cuál es la voluntad de Dios es pidiéndola. Y no. ¿Sabe usted que para conocer la voluntad de Dios, el paso número 1 es lo que anteriormente menciona el apóstol? No imiten las conductas ni las costumbres de ese mundo. Otras versiones dicen: no se amolden, no sigan la corriente de este mundo. O sea, cambien su manera de ver las cosas, porque ustedes no son de este mundo. Ustedes no viven conforme al mundo. Ustedes no pueden conducirse como se conduce el mundo. Entonces muchas veces nosotros estamos solamente centrados en que voy a preguntarle a Dios si es la voluntad de Él tomar esta decisión, emprender este viaje, o yo no sé, hay muchas cosas de la vida para las cuales buscamos la voluntad de Dios, pero para conocerla sí tenemos que consultarle a Él. Pero eso es lo que sigue después de que ya nosotros no vivimos a la vieja manera de vivir. Usted no puede conocer la voluntad de Dios si seguimos con las costumbres del mundo, si seguimos practicando las prácticas del mundo, si seguimos viviendo, hablando, moviéndonos, pensando, viendo, compartiendo las cosas del mundo. Y yo pienso que todos los creyentes nos hemos hecho esta pregunta: si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo voy a ser diferente? No es fácil nadar en contra de la corriente. A veces seguimos al mundo por presión de otros, pero a veces lo hacemos simplemente porque nos atrae. Hay prácticas que como creyentes muchas veces nosotros seguimos practicando, ¿verdad? Nosotros seguimos haciéndolas porque son parte de nuestro, no sé, a veces de nuestro negocio,
a veces de nuestro círculo, de nuestra familia, o de, no sé, a veces incluso hasta es que algo que hemos nosotros o nos justificamos diciendo, es que es parte de mi temperamento, es parte de mi carácter. Y no, nosotros los creyentes, dice el apóstol, hemos sido llamados para no ir a favor de la corriente, sino contra la corriente. Dígale al que está a su lado, contra la corriente. ¿Qué es ser cristiano? Ir en contra de la corriente. Repítaselo, cristiano es ir en contra de la corriente. ¿Sabe? Leía un post en Facebook que me impresionó mucho porque yo no conocía la historia o el propósito de vida de este animalito que es un tipo de pez, que es el pez salmón. Yo no sé cuántos conocen la historia de vida o el propósito de vida de todos los peces que son de esta especie, los salmón. Y decía la historia que estos peces son peces de río. Ellos no nacen ni se procrean en el mar ni en el océano. Ellos son peces de río. Ellos son peces de agua dulce y solamente allí es donde ellos se reproducen. Pero llegan a una etapa de su vida, de su juventud, en donde ellos deciden dejarse llevar por la corriente del río. Y como todos sabemos, ¿verdad? Todo río desemboca en el océano, desemboca en el mar. Así que todos estos peces llegan a su juventud y se dejan llevar por la corriente del río hasta llegar al océano. Pero luego de vivir una vida extensa de muchos años en el océano, hay algo dentro de ellos por su naturaleza que le empieza a alborotar el deseo de volver al río de donde vino, de regresar a su origen. Y mire, es interesante que después de haber hecho vida en el océano, ellos sean capaces de enfrentar un viaje que ya no es dejarse llevar como cuando fueron jóvenes, sino que ahora es, mire qué cosa tan difícil, recordar el camino hacia su río. Es un viaje que solo hicieron una vez hace muchos años. Sin embargo, en su instinto, en su propósito de vida, tienen que saber cómo regresar al río de donde ellos vinieron. Y lo otro, que es lo más impactante, que ellos van contra la corriente. Estos animalitos emprenden ese viaje, pero no es esta vez dejándose llevar. Esta vez es contra la corriente. Y mientras yo leía esto, se me venía a mi corazón esa alabanza que nosotros cantamos acá en la iglesia, que es mi origen y mi destino. Y creo que estudiando esto de estos animalitos o recibiendo o aprendiendo esto, yo dije, Padre, creo que todos los humanos, toda la creación de toda tu creación, toda la humanidad, es como estos animalitos. Muchas veces dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido engendrados en pecado. O sea, el pecado de Adán ha marcado nuestra naturaleza y nosotros tenemos esa tendencia al pecado. Sin embargo, hay un momento en el que todos acá, creo en el nombre de Jesús, que hemos tenido el encuentro con Jesús y nos hemos encontrado que nuestro origen no es el océano del mundo, en donde fuimos nosotros procreados por el pecado, que nuestra hábitat, que el propósito de nuestra vida no es morir en el océano, que el propósito de nuestra vida no es terminar allí en el océano del mundo. Porque el océano es el mundo, ¿no? Porque dicen que estos animalitos se dejan llevar por la corriente hacia su desembocadura, que es el océano. Y muchas veces nosotros, como tenemos esa raíz del pecado, no supimos cómo terminamos en el océano del mundo, pecando, viviendo la vida como el mundo, en esa inmensidad. Sin embargo, nos encontramos con Jesús un día. Y ese día decidimos emprender nuestro propósito de vida, que es llegar a la tierra prometida, que es llegar al propósito eterno que tenemos en Cristo, que es la salvación, que es el perdón, que es la libertad, cuando Él nos hace libre de nuestros pecados, cuando Él dice, tú no has sido creado para vivir allí, yo te he creado para algo mejor, pero tenemos que emprender ese camino. Y creo que me ministró más fuerte porque pude como entender el verdadero significado de esta frase. Mi origen,
mi destino, porque todo lo hemos cantado. Mi Padre eterno, fuente de amor, mi origen, mi destino, mi Padre eterno, la fuente. Porque nuestro verdadero origen, dice la palabra de Dios, que en el vientre de nuestra madre, nuestro embrión vieron sus ojos. Fue su mano poderosa, sobrenatural, quien nos creó. Y venimos del corazón del Padre, ¿verdad? De sus brazos, de nuestro papá. Pero venimos a este mundo y a veces por la corriente del mundo o por la cultura o por tantas cosas terminamos en el océano del mundo. Pero yo digo, Señor, yo soy como ese salmón que va contra la corriente cantando, voy a llegar a mi origen, porque mi origen no es este. Y por consiguiente se vuelve mi destino. Mi destino se vuelve a ir a los brazos de mi Padre, porque allí soy. De allí vino mi alma, ese soplo de vida, ese soplo. Y por eso hoy en día yo puedo entender por qué hay tanta, ¿cómo le puedo decir? Tanta basura. El mundo está lleno de tanta basura, pero sobre todo de tantos excesos. Excesos, la borrachera, ¿verdad? Excesos, la fornicación, excesos, el adulterio, esta perversión dentro de estas áreas sexuales que lleva al homosexualismo, que lleva al lesbianismo, incluso a tantas otras cosas que ni siquiera las podemos mencionar, de tanta gente que se inventa que ya no son homosexuales, son pansexuales, y etcétera, etcétera. ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué tanta perversión? ¿Por qué tan torcido todo está hoy en día? Por eso, porque todo humano en la tierra, en este globo terráqueo, quiera o no, en el fondo de su alma sabe que estar en el mundo no es su destino, que ese no es su origen, que su origen está allá de donde él provino, allá donde nació, allá donde fue un huevo. Pero como no quiere emprender el camino o no se le ha revelado, entonces siguen consumiendo, siguen hastiándose de pecado, siguen llenándose de cosas que contaminan el alma. Y me impacta saber que el viaje de estos animalitos es contra la corriente. El propósito de su vida es contra, y entiendo con más profundidad esto que escribió el apóstol a los romanos justamente. A esta gente que en aquel siglo estaba corrompida con el homosexualismo, con el lesbianismo, con todo lo mismo que hoy se vive. Y mire que en la versión latinoamericana de este versículo, Romanos 12:2 dice con claridad lo que le estoy comentando hoy. Dice, no sigan la corriente. Diga conmigo, no sigan la corriente. Dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Los cristianos continuamente somos acusados y precisamente por eso somos señalados por eso, porque nosotros no vamos a favor de la corriente, vamos en contra. Por eso recibimos comentarios como, ¿por qué los cristianos no hacen esto? ¿Por qué los cristianos no hacen esto? O directamente nos dicen, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no? Pero si eso es normal hoy en día, eso no es nada del otro mundo. Claro que no es nada del otro mundo, pero del mundo en el que yo pertenezco no es. Es normal en el mundo, pero no del que yo soy, no es mi origen. ¿Por qué no haces como estos otros? ¿Por qué no descansas? O muchas veces recibimos ese tipo de comentarios todos los días en iglesia. Eso ya es otra cosa, eso ya. Pero a veces yo digo, cuando caemos en el pecado del mundo, en el océano del mundo, no descansa. Va día tras día. Si usted era alcohólico, allí metido fin de semana con fin de semana. Si usted era fornicario, continuamente 24/7 en su cabeza estaba fornicando, estaba adulterando. ¿Y por qué recibimos este tipo de ataques? Porque vamos contra la corriente. Pero es que
nosotros entendemos, y bendito y gloria a Dios, porque se nos ha revelado que nosotros somos un remanente escogido, un remanente que ha determinado, así como esos animalitos en un momento de su vida: este no es mi origen, yo no voy a morir aquí, este no va a ser mi final, este no es mi destino, esto no es para lo que yo he sido creado, yo no puedo seguir aquí, no me importa cómo voy a regresar a mi origen, pero voy a empezar, voy a avanzar, voy a saltar, voy a hacer esto, porque para esto es lo que yo he nacido. Y yo creo que podemos hacer una lista de prácticas populares en nuestra sociedad que la gente justifica diciendo: pero si todo el mundo lo hace. Y podría ser, porque incluso, sabe, a veces este tipo de, ¿cómo le podría decir yo?, de controversias, porque son muchos temas controversiales. A veces uno no simplemente los recibe de la gente que no cree, o la gente mundana, como le decimos nosotros. A veces uno recibe este tipo de controversias o de este tipo de temas de los mismos creyentes. Estaba viendo un foro de cristianos en donde debatían que si era pecado tomar alcohol para el creyente, para el cristiano. Y de los mismos cristianos habían quienes decían: no, eso no es malo. Y estaban los que decían: claro que eso no es aprobado por Dios. Igual está el fumar, bailar. Hoy también la gente se debate escuchar música, si es pecado escuchar música secular porque es romántica, porque es que no, ¿qué va a tener de malo si se parece a las de Tercer Cielo? ¿Cuál es la diferencia de si las dos hablan del amor de pareja? Controversias como por ejemplo las redes sociales también. Todavía existen grupos dentro de las iglesias que están en contra y están a favor. Hay quienes las satanizan y hay quienes dicen: no, no es malo, no podemos ser anticuados, es parte de la tecnología, tenemos que avanzar. Y podemos hacer una lista de cosas que vez tras vez escuchamos, como el divorcio, como el adulterio, como la fornicación. Incluso iglesias que admiten, o no puedo decir que admiten porque no depende de las iglesias, que traversan y acomodan la palabra para que salir bien librado. Es lamentable. Ya como le decía, podemos hacer una lista. Sin embargo, este texto que leímos nos exhorta a no adaptarnos a este mundo. Y vea, me sorprendía la verdad, porque muchos decían: Jesús convirtió el agua en vino, ¿por qué va a ser malo tomar licor si Jesús tomaba vino? Es más, ese fue su primer milagro. Gloria a Dios, se emprendió el primer milagro convirtiendo el agua en vino para celebrar en una fiesta. Y claro, sí es cierto, Jesús convirtió el agua en vino y fue su primer milagro. Pero es que lo que pasa, que hoy en este mundo en el que nosotros vivimos, todo se ha hecho, se ha transversado, se ha trastornado. Todo se ha dañado, se ha destruido. La mayoría de personas que debaten esto, que se han convertido y debaten: no es pecado tomar licor, son los que eran borrachos en el mundo. Uno se sorprende que quienes fueron borrachos en el mundo y están en la iglesia son los que siempre hacen esa pregunta: hermana, ¿y una copita de vino es malo? Claro que para ti es malo, porque tú te pervertiste en eso. Esa era tu manera de vivir. Yo creo que la mayoría tenemos descendencia, tenemos maldiciones, ya sea que no hayamos caído en eso, pero traemos esas maldiciones donde Satanás pervertió y tú no eras una copita, eras un borracho. Y la palabra es clara en 1 Corintios 6:10, donde dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Y solamente una copita leuda toda tu vida. Y vas a pecar igual, porque tú ya pervertiste tu alma, porque esa era tu antigua manera de vivir. Y la palabra de Dios dice que no podemos seguir con lo mismo. Debemos buscar las cosas que edifiquen. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es lo bueno, lo que le agrada a Dios. Y la mayoría de la música secular, la música que no es consagrada, incluso no crea, usted no se confíe que porque un artista dice que es cristiano, usted puede escuchar
tenga cuidado. Dígale que está a su lado, ten cuidado. Porque no todos los que dicen Señor, Señor heredarán el reino de los cielos. No todo aquel que echa fuera demonios, que la gente llora, que hace esto y que hace lo otro, significa que es de los de Dios. Dios nos ha preparado en este tiempo para ser una iglesia con ciencia, para ser una iglesia con discernimiento, para entender cuál es la voluntad de Dios, porque ya nosotros no vamos con la corriente, nosotros vamos contra la corriente. Por consiguiente sabemos que depredadores disfrazados allí nos pueden destruir. Hay personas que se dejan llevar por la corriente, incluso, como le digo, dentro de los gremios aparentemente cristianos. Mire, hoy en día hay un espíritu antagónico. ¿Sabe qué significa eso? Que hay gente que aparenta ser así como el anticristo. ¿Por qué se llama anticristo? Porque va a parecer que es Cristo y va a parecer que es mejor. Y va a decir: yo soy el Dios, síganme. Yo soy el rey, síganme. Y no es el rey, no es Dios, ni viene de él. Tenemos que tener discernimiento, y eso se consigue siendo estrictos con nosotros, diciendo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero negarme a mis deseos, a mis pasiones, yo quiero cumplir tu propósito. Y es así como vamos a darnos cuenta quienes cantan, adoran de verdad y quienes no. Porque hay muchos artistas, créanme, decía nuestro pastor un día de estos, que estaba un concierto de los Voceros de Cristo, este grupo que Dios lo usó generacionalmente glorioso, y armaron un concierto, y él estaba escuchando mientras cantaba este señor que ya falleció, que en paz descanse, sus canciones, ¿verdad? Pero decidieron invitar a las nuevas generaciones un cantante excelente, con una habilidad vocal inigualable. Lo dejaba botado al Señor, y eso que el Señor tenía un rango vocal maravilloso. Y cuando el Señor cantó, uno puede disfrutar de la presencia del Espíritu, pero apenas entra este fanfarrón, que lo que pasó es que con muchos lo que pasa es que no encuentran su fama, porque lo que quieren es fama, porque se lucran del talento y no entienden que aquí no vale talento, aquí vale unción, que el Espíritu Santo esté en ti, que tú seas uno con Él, que tú entiendas que no es que tú te vas a alabar, que es que Él reciba la gloria. Y él comenzó a cantar maravilloso, ¿no? Si usted lo juzga de manera humana, usted dice: wow, increíble. Sin embargo, la presencia de Dios se quitó y arruinó toda la canción. Pero ¿quiénes pueden entender esto? No somos todos los que podemos entender esto. Solo aquellos que han negado adaptarse al mundo y viven metidos en Dios y le dicen: Padre, yo quiero ser como tú. Padre, enséñame, dirígeme. Padre, cámbiame, renuévame, restáurame. Cambia mi mente, cambia mis ojos, cambia mi manera de ver, mi manera de oír, mi manera de actuar. Esa es la gente. Ese es el remanente que va contra la corriente. No debemos adaptarnos a este mundo, porque Dios sabe que si seguimos la corriente de este mundo caído, nos llevará a la perdición y al desenfreno, a vivir vidas sin propósito. Dice Efesios, vaya conmigo a Efesios 2:2. Dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. Nada de lo que usted anduvo en otro tiempo puede seguir si usted quiere llegar a su propósito y a su destino, a su origen. Nada de lo que usted practicó antes. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Porque, como le digo, hay muchas personas que se fijan en su hermano dentro de la iglesia, y eso también es un error. Todos acá luchamos y batallamos. Todos acá enfrentamos en nuestro viaje nuestras cascadas. Todos enfrentamos en nuestro viaje nuestros depredadores. Incluso hay muchos, porque leía la historia de estos animalitos, y a veces ellos se van en grupos. Sin embargo, no todos llegan al final. Pero aquellos que siguen determinados, aunque ven a sus compañeros quedándose allí entre todos los obstáculos contra la corriente, ellos continúan.
Así que usted debe continuar. Quite la mirada de que está al lado, quite su vista del hombre y usted ponga sus ojos en Jesús, porque ese es su origen, ese es su propósito. No deje que ese espíritu, porque eso es parte de los depredadores. Aquellos que quizás van contigo, estuvieron al lado tuyo, pero no significa que van a llegar. Y usted tiene que saberlo. Usted tiene que determinarse. Por eso la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador, aquel que dio su vida en la cruz y que llegó hasta el final de su carrera, el que tuvo la victoria, el que tuvo el galardón y la corona, el que venció, el vencedor. Ese en él. Dígale que está a su lado: pon tus ojos en Jesús. El viaje, como le decía, de estos animalitos a su lugar de origen es duro. Es una lucha contra la corriente. Enfrentan cascadas, depredadores y muchos obstáculos. Sin embargo, ellos saltan y saltan una y otra vez, sobrepasando obstáculos hasta alcanzar su objetivo de llegar a su destino. ¿Y sabe cuál es su destino? Su destino es poner huevos y morir. Y yo entiendo cuando Jesús dice que nadie que nace de nuevo, de agua y espíritu, no es digno de él. Y por eso es que aquel fariseo le dijo: pero ¿cómo es que yo me voy a meter en el vientre de mi madre otra vez y voy a nacer? Porque el mundo natural, la corriente, usted se fija cómo estamos naturalizados a veces los cristianos, o muchos los conocedores de la palabra, como este fariseo que era un conocedor de la palabra, pero inmediatamente su respuesta fue natural. Su respuesta fue ir a favor de la corriente. La corriente es que la madre se embaraza y naces una vez, no se nace dos veces. Es la corriente del mundo. Sin embargo, una vez más Jesús nos deja ver que la vida del creyente no es con lo natural. La vida del creyente no es según el esquema natural o lo que ocurre para todos. La vida del creyente es sobrenatural. Tu propósito es llegar a tu origen, morir a la vieja vida y que tú nazcas de nuevo y eres una nueva criatura y ya no eres el mismo, ya no pecas igual, ya no piensas igual, ya tu vida cambia, tienes tu otro propósito y todo en ti es transformado de manera sobrenaturalmente. Preguntémonos ahora qué pasaría si el salmón no regresa a su origen. Pues sucedería que se adaptaría al océano, no se reproduciría y sería el fin de su especie. Y así sucede con muchos cristianos hoy en día. Se acomodan, no avanzan hacia su objetivo, no llegan al llamado de Dios, que es que no nos conformemos a este siglo, que no nos amoldemos, que no vivamos como el mundo, sino que seamos personas diferentes. Dios necesita que como sus hijos, como sus creyentes, lleguemos hasta ese momento. La palabra de Dios dice que la causa o la consecuencia del pecado es la muerte en el pecado. Decía un hombre de Dios una frase que a mí me marcó y me dijo: lo que el mundo mata es un desperdicio, pero el que se entrega a Dios y muere a su naturaleza pecaminosa, eso trae un fruto y una explosión y una resurrección gloriosa. Eso trae aquel propósito que Dios, el llamado, el destino, y hace que verdaderamente el hombre tenga sentido en la vida. Cuando Abraham entregó a Isaac, allí hubo una muerte. Y hay muchos que dicen: no, el ángel se le apareció y le dijo: Abraham, detén tu mano y no mates al muchacho. Allí no hubo muerte. Sí hubo muerte y hubo resurrección, porque quien murió allí fue Abraham. Quien murió allí fue Abraham, a lo que más amaba a su hijo. Usted sabe todo el proceso de ese hombre después de haber vivido su vida entera, porque era su vida entera esperando una raíz, esperando un descendiente, esperando a su Isaac, y escuchar del mismo Dios que se lo dio, decirle: sube al monte y sacrifícalo a tu hijo, a tu único, al que tú más amas. Para que no se confundiera que yo voy a entregar a Ismael. No, a quien tú amas, a Isaac.
Yo estoy segura que desde el momento en el que Abraham emprendió el viaje en ese burrito con ese niño de 13, 14 años, y en el momento más, yo digo, el momento más donde sintió el cuchillo enterrado él en su corazón fue cuando oye a su hijo que le dice: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está? Y ese hombre, saber desde sus entrañas: eres tú lo que yo más amo. Ese momento fue un momento de entrega. Por eso hoy hablamos del Abraham, del padre Abraham, del hombre de la fe. Pero allí hubo una muerte, y por consiguiente todas las generaciones de la tierra hoy hablan de Jesucristo. Todas las generaciones de la tierra venimos de Abraham. Todas las generaciones de la tierra honran a la estrella de David. Todas las naciones de la tierra bendicen y se postran y se postrarán delante del Cordero Jesucristo, porque hubo una muerte. Por consiguiente hubo unas generaciones de generaciones hasta llegar al Cordero. Y hasta llegar a nosotros, a usted y a mí. ¿Qué necesitamos para ser diferentes? ¿Qué necesitamos para decir: no, yo no estoy amoldado, yo no soy como el mundo, no voy con la corriente, voy en contra? Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Como le digo, nuestra ciencia, saber discernir aún los que están vestidos de ovejas pero que no son. Saber discernir lo que glorifica a Dios y lo que no. Número 2, renovar nuestra mente. Ya no vivir nosotros según nuestras capacidades, sino consultar a Dios. Consultar siempre a nuestro Dios. Eso nos traerá una renovación interior y por consiguiente nos cambiará nuestra manera de ser y de pensar. ¿Y cómo se logra cambiar de manera de ser y de pensar? Porque es muy difícil, ¿verdad? Es muy complicado desaprender. Pero esto se consigue cuando uno permite que la Biblia reemplace los pensamientos negativos que nos enseñó el mundo. Por eso Jesús venció a Satanás en el desierto, no porque se sabía de memoria la Biblia. Venció a Satanás en el desierto porque él vivía la palabra. Usted sabe qué hubiera pasado, porque Satanás se presenta a ti, como lo hablábamos el jueves, se presenta de una manera muy amable. Él es muy bueno, él es mejor que Dios. Y vino y supo que Jesús tenía hambre, así que vino y le dijo: Jesús, pero si ¿qué tiene de malo comer? ¿Qué tiene de malo comer? Vamos, haz que esa piedra se convierta en pan. Yo solo quiero ver tu poder. Y de paso comes, porque mira, 40 días quiere ganas. Yo te comprendo, es duro no comer. Pero Jesús vivía la palabra y él sabía: ¿sabes qué? Mi pan no es el pan de este mundo natural. A mí no me vas a venir a engañar con este sistema del mundo. Mi pan es el cielo, mi pan es mi Padre, mi pan es la palabra, y de eso yo estoy lleno. Mi carne tiene hambre, pero mi espíritu está lleno, mi espíritu está pleno, mi espíritu está completo, porque él vivía la palabra. No es solo citar la Biblia, no es solo aprendérsela de memoria, es vivirla. Que cuando Satanás viene a su vida y le dice: dale, mentí, usted diga: yo no soy hijo del diablo, Satanás. Solo los hijos del diablo son los que mienten, yo no miento. Cuando venga Satanás y le diga: pecá, hace esto, hace lo otro, no, la palabra de Dios dice que no. Y yo vivo la palabra. No es saber después de pecar qué dice la Biblia, es vivirla antes. Eso nos hace dejar de pecar. Porque hay quienes creen que uno deja de pecar porque es como un arte de magia, es como... No, es vivir la palabra, aplicarla, mantenerla presente, mantenerla vigente, que lata. Dice un proverbio: que escribamos en nuestro corazón todos y cada uno de sus mandamientos, que los atemos a nuestra cabeza, a nuestro cuello, que vivan amarrados en nosotros, que estén vigentes, que estén pegados, que meditemos. ¿Por qué meditar? Porque así usted lo mantiene presente dentro suyo. Cuando una vez estudié acerca de cuál es el origen de la palabra meditar, me salió una deducción que me parece muy simple para entender.
Y es lo que hacen las vacas y los animales de esa especie, que dice que ellos tienen la cualidad que ellos rumean. Dígale que está a su lado, rumiar. Que en otras palabras, se lo voy a decir muy claro, ¿qué significa esto? Que ellos, el reflujo que tienen de lo que comieron, se les regresa a la boca y no lo escupen, ni se lo tragan, lo mastican. Por eso usted ve que precisamente una vaca no está come y come, pero está mastique y mastique y mastique. Porque lo que comió lo regresa y lo mastica. Entonces decía este teólogo, así es meditar. No es solamente venir a la iglesia y que el hermano, el pastor le predique y usted diga amén, aleluya, gloria a Dios. Es que usted se lleve a su casa la palabra y empiece a rumiar y la empiece a masticar y diga, oh sí, yo tengo que cambiar, oh sí, yo tengo que ser diferente, oh sí, yo tengo que hacer esto por mí, por mis generaciones, por mi familia. Ya no quiero seguir en lo mismo, ya no quiero seguir en el mismo círculo. No ser de esos que se les olvida, sino ser aquellos que se mantienen constantemente. Nuestra mente juega un papel importantísimo en esta lucha, porque es allí donde nacen los deseos y las pasiones. Hace muchos años yo recuerdo que Dios nos permitió recibir una palabra y nunca se me olvida. Y era acerca de los centinelas en la mente. Porque la mente es el campo de batalla. Dígale que está a su lado, tu campo de batalla es la mente. Usted y yo no vamos a la batalla, a la guerra literal como iban en aquellos siglos o en el Antiguo Testamento. Pero hay muchos que creen y se duermen y creen que no hay guerra. Claro que hay una guerra 24/7 en su cabeza. No crea que la Biblia en vano dice en Efesios que se ponga la armadura, que se agarre la espada, que se ponga el calzado. No crea que es en vano. No crea que es por hacer alusión a los antes tiempos. No, eso es para la cabeza, para la mente, para nuestra mente. Porque constantemente Satanás está bombardeando su vida para que usted vaya a favor de la corriente. Constantemente las redes sociales, el mundo entero, la escuela, las informaciones, todo lo que el diablo está metiendo está bombardeo y bombardeo y bombardeo. Y hay muchos creyentes que no pelean. En cambio, está esa armadura para que usted pelee. Para que usted pelee por su generación. Para que usted pelee por su casa. Que si el diablo está tirándole a un hijo suyo, usted a través de la ciencia se levante y diga, no, Satanás, ¿qué está pasando aquí? A ver, se baje en el nombre de Jesús. La palabra, los centinelas son ellos. Viene Satanás diciéndole, estás enfermo, te vas a morir. Que hay un centinela en su cabeza que diga, por su llaga fui yo curado, por su llaga fui yo sanado, por su llaga he sido librado. Que viene un espíritu diciendo, te vas a morir, te voy a matar. Compartía con alguien, yo no soy mucho de sueños, de soñar, no tengo ese don. Pero recuerdo que tuve un sueño que fue uno de los sueños más claros que he tenido en mi vida. Y literal, se lo voy a resumir. En el sueño el diablo venía, me hablaba y me decía, mira, te voy a mostrar el futuro de la generación de esta familia. Y me comenzaba a decir qué iba a hacer con cada uno de los hijos. Pero lo que a mí más me impactó del sueño es que cuando él terminaba su exposición, Satanás, y me decía, mira, ya te cuento para que ya sepas todo lo que va a pasar con ellos. Yo me comencé a reír. Pero como los que me han escuchado reírme saben cómo me río, ¿verdad? Bueno, peor. Me comencé a reír a carcajadas y pude ver la cara del diablo cómo se transformaba. Y yo le decía en mi risa, ay, qué tonto, es que eso es lo que tú dices, pero tú no sabes lo que Dios tiene. Y ese es otro cuento, tú me das risa. Eso dije en mi sueño y lo dejé. Pero un día estábamos en la casa de mis papás y él estaba en el piso de arriba. Yo estaba abajo, no sé qué me contaron, no sé, pero me reí con esa risa. Y recuerdo que mi papá bajó y me dijo, ¿sabes qué me dijo Dios cuando te oí la gran carcajada hasta el piso de arriba que se te escucha por toda la cuadra? Ajá, cuando ella se ríe, los demonios huyen. Cuando ella se ríe, el diablo se retuerce y le da en el estómago un odio y un asco. Entonces ahora yo entiendo por qué el origen
de esa alabanza en donde dice, es un salmo, no crea que nosotros cantamos porque nos inventamos, ja, 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 ja. No, es un salmo, dice la Biblia, que cuando vienen tus enemigos y hacen una trampa para ti, dice que Dios no le dice nada, sino que Él está de su trono y Jehová se ríe. Dice que Jehová se ríe de ellos y dice, ja, ja, mira lo que están haciendo, ja, ja, ja. Mira lo que están tramando. Ay, mira lo que dice. Que lo van a vencer. Que allí va a caer. Mira lo que están diciendo ellos. No lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque aquí estoy yo, que no me miras. Y yo digo, por eso, la risa de Jehová. Y muchas veces nosotros lo primero que nos dejamos quitar del diablo es el gozo. Es la risa. Yo recuerdo un momento de mi vida que fue muy duro para mí. Y yo recuerdo que renuncié a algo que yo quería mucho. Fue un encuentro que todo cristiano tenemos cuando nos encaprichamos por algo. Yo creo que todo cristiano nos hemos encaprichado, ¿verdad? Y yo recuerdo que en un momento así muy fuerte yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que Abraham, porque por eso se lo predico, porque yo sé que muchos como yo en aquel tiempo creen que no hubo una muerte en el altar. Y ahí justo fue cuando recibí del Espíritu esa palabra que me dijo que sí hubo muerte. Pero en ese tiempo yo no entendí esa revelación, hace muchos años. Y yo recuerdo que yo le dije estas palabras en mi interior a Dios. Y yo le dije, ¿sabes qué, Señor? A mí me tocó como Abraham. Yo maté lo que más a mí, pero diferente. Mire qué atrevida yo, ¿verdad? Pero diferente, porque a mí sí me tocó enterrarle el cuchillo. Para mí no hubo una voz, le dije a Dios, que me dijera, detente. No, yo se lo enterré. Y yo recuerdo escuchar al Espíritu Santo reírse. Lo escuché literalmente reírse y decirme, hija, si tú matas algo en tu vida, yo lo voy a resucitar. Si tú lo matas y lo sacrificas, yo lo voy a resucitar. Porque en mí está el poder. El mismo que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que te habla. Y Jehová se ríe. Dígale al que está a su lado, ríete. Ríete del diablo y de sus artimañas. Ríete del diablo y de sus planes. Viene alguien y le dice que soñé algo feo. Ríase. Ríase si eso es lo que el diablo quiere. ¿Qué cosa va a querer el diablo bien? Nunca. Pero su padre está allí alentándolo. Salta, mijo, que yo voy contigo. Dale, que este camino tú no lo llevas solo. Pega el salto, que ese oso no te come, que esa cascada no te ahoga, que aquí tú no vas a morir, vas a llegar al destino. Dale. Aleluya. Dele palmas más fuertes al Señor. Vaya conmigo ya para culminar. Filipenses 2:15-16. Y se lo voy a leer igual en la Nueva Traducción Viviente. Para que nadie pueda criticarlos, lleven vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Diga, mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ese es el mundo en el que estamos hoy. Leía por allí algo que un pastor compartía y decía: nos critican a los cristianos por predicarle a los homosexuales de que somos homofóbicos. Pero la homofobia viene del odio. Y si yo le predico a un homosexual es por amor. Debemos ser luz. No importa qué tan perverso o no importa qué tan anticuado digan que usted es. No cierre la boca, porque Dios lo ha puesto para que alumbre por amor. Dios lo ha puesto para que usted sea esa luz ahí en la oscuridad. No cierre la boca en esos círculos familiares, en el trabajo, en donde se hablan obscenidades y perversión. Abra la boca y muestre la palabra. Dejemos de dejarnos llevar por la corriente. No sigamos en eso. Porque hay muchos que en medio de conversaciones en el trabajo, que son conversaciones que sabemos que no glorifican a Dios, solo se callan o se ríen. No, dígale que está a su lado, hay que ir contra la corriente. Yo siempre he dicho, si usted no es el que dirige una conversación en medio de un montón de no creyentes, entonces salga de allí, porque si usted no alumbra, entonces usted lo están alumbrando. Porque el que solo agacha, cinta la cabeza, está aceptando
rotando, está yendo a favor de la corriente. Y Dios nos ha llamado a ir en contra. Dígale que está a su lado, contra la corriente. Pongámonos de pie en esta noche y vamos a cantarle esa alabanza a nuestro Dios desde el fondo de nuestro corazón. Dígale: eres bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida. Eres bienvenido.